Hola, somos Santo Romero Abogadas y queremos darte la bienvenida a nuestro podcast, donde hablamos desde un punto de vista sencillo de cuestiones jurídicas para personas como tú. Vamos a hablar de la desheredación. Es un tema muy importante que últimamente no para de saltar a los titulares tanto en prensa como en radio, incluso como en televisión y como consecuencia de la pandemia que vivimos. Como ya hablamos en nuestro capítulo anterior, sabemos que hay una porción de bienes que forzosamente tenemos que dejar a un determinado heredero. Lo que nos preguntáis es, ¿puedo desheredar a esa persona? Y la respuesta es sí. También os preguntáis, ¿vale? Cualquier motivo, cualquier causa, puede ser porque no me gusta la pareja actual de mi hijo, porque no me llevo bien con mi hija, porque no acepto determinadas cosas, y la respuesta es... Sí, efectivamente se puede desheredar. También queremos en este punto establecer como dos figuras jurídicas. Vamos a hablar más de la desheredación, pero también hay otra figura jurídica que es la de no tener la capacidad de ser heredero por indignidad. La palabra, como veis, lo indica casi todo. Esto es no que el testador pueda desheredar o no a un heredero forzoso, sino que por determinadas causas establecidas en el Código Civil, esa persona nunca va a ostentar la condición de heredero. Lo desherede, esté o no en testamento. Las causas son realmente graves. Vamos a poner a título de ejemplo, vamos a enumerar, porque esto no se trata de ser exhaustivos. Pues por ejemplo, haber atentado contra la vida del causante, de la persona fallecida, y tener una sentencia firme, haber sido privado de la patria potestad y no haber alimentado a los hijos, haber sido condenado por sentencia firme también por delitos contra la integridad moral, es decir, como veis, causas muy graves. En estos casos, que son distintos de la desheredación, lo que pasa es que la persona es incapaz para suceder. Por tanto, no hace falta que haya, como ahora veremos en el caso de la desheredación, ninguna mención explícita a esta circunstancia. Por la propia sentencia, por los propios hechos que os hemos establecido, directamente deja de tener la capacidad de suceder. En cuanto a las causas de desheredación, sí que son unas causas tasadas y cerradas. Luego hablaremos sobre todo de una muy reciente y que ha supuesto una modificación en nuestra jurisprudencia, en las sentencias que van dictando los tribunales, que es la desheredación por malos tratos. Las causas suelen ser, como hemos dicho, cerradas y tasadas. Es importante señalar que para que opere la desheredación es necesario establecerlo en el testamento. Hay que especificar la persona que se deshereda y la causa. Aunque en relación con la causa no hace falta explicar exactamente cuáles son los hechos que dan lugar a esta desheredación. Basta con mencionar la causa de desheredación para que ésta se produzca. Aunque si bien podría ser a lo mejor en determinados casos conveniente explicar o explicitar cuáles son los hechos para facilitar posteriormente a los herederos que quieren hacer valer esa causa de desheredación, pues poder concretar la misma. En este caso, como ya os decíamos en nuestro episodio anterior, los herederos forzosos son dos, que son los ascendientes, padres, los descendientes, hijos. Lo más común en las causas de desheredación es plantearla que los padres puedan desheredar a un hijo. Pero el Código Civil también contempla la posibilidad de desheredación de los hijos a los padres. Las causas son distintas e incluso son todavía más tasadas que en los casos de los ascendientes. Hemos de decir también que cuando se produce la desheredación solo se produce en relación con la persona que se deshereda. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos desheredando a nuestro hijo, en caso de fallecimiento de ese hijo que nosotros en testamento hemos especificado que va a ser desheredado, si se muriera no le afectan a sus descendientes. Es decir, si éste a su vez tuviera hijos o bien los hijos de sus hijos. El Código Civil, como os decimos, establece unas causas muy tasadas. Hasta la jurisprudencia siempre ha entendido que o se daban las causas estrictamente como estaban establecidas o no se podían ampliar analógicamente. De hecho, hay una sentencia del año 1993, que es una sentencia que marcó mucha doctrina, donde se planteaba la posibilidad de la desheredación por un maltrato, donde ese maltrato de obra pudiera ser un maltrato de falta de cuidado,
Y el Tribunal Supremo estableció con toda rotundidad que esto se trataba más de cuestiones morales que de cuestiones jurídicas, y por tanto en la conciencia del heredero quedaría el no haber cuidado a sus padres, pero que esta situación nunca podía tener trascendencia jurídica. Hay una sentencia muy importante en el año 2014 que viene a cambiar ciertamente una de las causas de desheredación, que es en el ámbito del maltrato de obra. En el año 2014 lo que se hace es una interpretación, dice la sentencia del Tribunal Supremo, acorde con el sentir de la sociedad. Se dice que no ha habido una incorporación de una nueva causa de desheredación, sino la interpretación del artículo del Código Civil en el que permite la desheredación por maltrato de obra o injuriadamente o bien injuriado gravemente de palabra, incluye dentro del maltrato de obra también al maltrato psíquico. Esto es una novedad porque se hace una interpretación de conformidad al sentir de la sociedad y a la evolución de la sociedad. Esta sentencia del año 2014 ha sido ratificada por una sentencia posterior que el mismo Tribunal Supremo dictó en el año 2015. En cuanto a los descendientes, vamos a contar, en cuanto los herederos tengan que ser forzosos, sean los padres, también pueden ser desheredados cuando se hayan dado tres circunstancias. Una, haber perdido la patria potestad, es decir, que el padre, el heredero, no tuviera la patria potestad por unas determinadas circunstancias de no haber cuidado del hijo, haberle negado los alimentos o haber atentado contra la vida de uno u otro padre. Estas circunstancias, en el caso de los descendientes, son muy curiosas, porque al igual que el Tribunal Supremo ha podido llegar a interpretar el maltrato de obra como un maltrato psíquico, aquí esta posibilidad no cabría. ¿Por qué? Porque si nos encontramos con un descendiente que ya es mayor de edad, un descendiente que además es autónomo económicamente y no tiene una necesidad de alimentos, puede resultar que, aunque su padre no le haga caso o su padre haya dejado de tener relación con él, por ejemplo, porque, como decía antes Patricia, no le guste la pareja que tiene, no le guste la vida que tiene, no le guste el trabajo que tiene, resulta que en este caso no va a poder nunca desheredarlo. En cuanto al maltrato psicológico, como hemos dicho, la sentencia del 2014 y luego del 2015 pues supuso un hito importante, porque entendió causa de desheredación pues aquel padre que desheredó a su hijo y a su hija porque pues no le había llevado a cabo una serie de cuidados. Incluso una de las sentencias era porque le había privado de prácticamente todo su patrimonio y había pasado dificultades él mismo poder cuidarse durante los últimos días de su vida. A ver, en este caso queremos resaltar, como os estábamos diciendo, la diferencia que hay entre los ascendientes y los descendientes. En este punto queremos traer a colación y un poco comentaros un tema algo que nos parece muy interesante, y es que el Código Civil catalán, Cataluña tiene en determinadas cuestiones un Código Civil propio. Ellos modificaron la ley y, para evitar estas cuestiones que hemos estado comentando de la diferencia que hay entre poder desheredar a los hijos y poder desheredar a los padres, que es mucho más complicado desheredar a los padres que desheredar a los hijos, ellos lo tienen muy claro, porque ellos lo que establecen las causas, sin distinción, establecen las mismas, porque ellos no hablan de ascendientes y descendientes, ellos hablan de causante y legitimario, independientemente quién ostente una posición o quién ostente otra. Con lo cual, las causas que sirven para padres sirven para hijos, siempre que uno ostente la posición de legitimario y el otro de causante. Vamos a poner un ejemplo de la distinción que hace el Código Civil. Por ejemplo, un ejemplo, que estamos hablando del maltrato psicológico. Se podría plantearse una desheredación del padre que deshereda a su hijo porque pues no le presta ayuda, porque no le visita, porque la abandona totalmente y está solo, está desamparado, y pues son terceras personas las que le ayudan. Y entonces, por este motivo de maltrato psicológico, se podría dar la desheredación, y como por ejemplo aquel hijo que únicamente tiene como heredero a su padre, pues el padre decide romper él unilateralmente las relaciones con su hijo, pues por ejemplo porque la pareja o mujer de su hijo no le cae bien, porque su hijo o hija tiene una determinada orientación sexual y decide romper con ello.
Se da la paradoja que se ha interpretado analógicamente este maltrato de obra, maltrato psicológico, pero es que ni siquiera en el ámbito, como decía mi compañera, de los ascendientes, es decir, cuando el que tiene que heredar es el padre porque no se tienen hijos, resulta que ni el Código Civil contempla ni el maltrato de obra y, por tanto, menos el maltrato psicológico. Con todo esto que os estamos contando, bueno, aparte de las causas de desheredación, que es interesante que las conozcáis, nos planteamos, ¿es necesario en el año 2020 o a partir de aquí darle una vuelta al Código Civil y modificar? Es decir, a lo mejor no ir a la libertad de testar, porque nuestro Código Civil es muy patrimonialista y por tanto un poco el tema de los forzosos viene por aquello de que se hereden las propiedades en la propia familia y no queden al albur de terceros, pero sí hacerlo un poco más abierto. Por ejemplo, como el Código Catalán, o incluso como ha llegado el País Vasco, que en su modificación de sus normas civiles en el año 2015 estableció simplemente la libertad de testar. Es decir, que se puede dejar los bienes a quien uno quiera. La evolución social tiene que ir a esta tendencia. Con la pandemia se está demostrando que, bueno, pues es cierto que muchas personas han sido abandonadas por sus hijos, bueno, pues por la propia situación de la pandemia, por situaciones económicas. La ley establece y la jurisprudencia interpreta que los hechos, es decir, el maltrato de obra o cualquiera de las otras causas y el maltrato psicológico, tiene que haberse producido con carácter previo a otorgarse el testamento. Es decir, que cuando se otorga el testamento y se pone la causa, ese maltrato ya se ha producido. No es que piense que me van a abandonar. Es más, las propias sentencias establecen que una vez otorgado el testamento, aunque el testador manifestare por modo coloquial o manifestara incluso en algún escrito que su hijo le ha abandonado, si no modifica el testamento, eso nunca se podría hacer valer. Y por supuesto, y mucho menos los otros herederos. Quiero decir, si a la fecha del testamento, y es más, en todos los procedimientos, la prueba siempre se tiene que hacer de hechos ocurridos en fechas anteriores al otorgamiento del testamento. Otra cosa importante es qué pasa o qué tenemos que hacer cuando pues descubrimos que en el testamento pues nos han desheredado. Lo que hay que hacer es impugnar ante los tribunales la causa de desheredación, y es importante señalar que quien tiene que probar que realmente concurre esa causa son los beneficiados por el testador. Es decir, si hay 3 hijos, uno ha sido desheredado y los otros 2 favorecidos por esa desheredación, esos 2 tendrán que probar que la causa de desheredación que ha establecido el causante en su testamento existe. Y otra cosa, en caso de que el tribunal le dé la razón al desheredado, este solamente accederá a la herencia de la legítima estricta, de 1/3. Nunca podrá ser heredero de los 2/3 que, si os acordáis, le correspondían a los forzosos, una como estricta y el otro como mejora. Solamente podría acceder a la legítima estricta. De todas maneras, tengo que decirle a María Dolores que, bueno, que existe un poco de controversia jurisprudencial en relación con qué pasa en el caso de que el testamento se declare nulo y que se diga que efectivamente no concurre la causa de desheredación, sobre si el desheredado tiene derecho a 1/3, que es la legítima estricta, o 2/3, que es la larga. Hay posiciones y sentencias un poco contradictorias. La mayoría se inclina por 1/3, pero hay algunas sentencias y algún autor que dice que los 2/3. Tiene sentido que la persona que ha sido desheredada y luego se estima que realmente no tiene causa de desheredación tenga solo 1/3, porque realmente la voluntad del testador era desheredarlo. Por lo tanto, hay unas relaciones que no son exactamente buenas, por lo cual no lo quiere equiparar al resto de herederos. Entonces, en cierto sentido, que herede 1/3 tiene más sentido que heredará los 2/3 que por legitimario y le correspondería. Bueno, en cualquier caso, es cierto, no es unánime, pero sí que mayoritaria, y en cualquier caso la jurisprudencia, pues tenemos que decir que cambia mucho. Probablemente, si nosotras seguimos haciendo episodios, la jurisprudencia habrá cambiado. Bueno, hasta aquí nuestro episodio de hoy, esperamos que os haya sido de ayuda y nos seguimos oyendo.